Hacia fines del siglo XVIII habían varias personas que estaban investigando las propiedades de los gases, las propiedades de la materia en general, pero en este video vamos a hablar puntualmente sobre la relación entre volumen y temperatura en los gases. En clase ya estuvimos viendo este video donde nos muestran una forma de pensar, representar o modelizar los gases, es decir, imaginarnos a los gases como si fuesen pequeñas partículas que están en constante agitación, rebotando contra todas las paredes del recipiente donde estén contenidas, ¿no? Y estuvimos viendo que hay una relación entre ese movimiento de las partículas y la temperatura del gas que esas partículas conforman, que a mayor temperatura tienen más movimiento y a menor temperatura tienen menor movimiento. Vamos a estar hablando un poco sobre ahora la relación entre volumen y temperatura, tratando de llegar a lo más específico sobre estas relaciones. Y para eso vamos a necesitar tener en cuenta este tipo de recipientes donde el gas queda encerrado en lo que sería un recipiente rígido, pero donde la tapa, si bien no deja escapar al gas, se puede mover libremente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y obviamente si el gas está golpeando ahí contra la tapa, puede empujarla para arriba, y si la tapa pesa más, puede empujar al gas para abajo. Nos vamos a quedar con esta idea. Suponer que a este recipiente con el gas encerrado, con la tapa que puede subir y bajar libremente, la metemos en un baño de agua, el cual podemos calentar con fuego o enfriar con hielo, y con un termómetro, bueno, controlar y medir exactamente la temperatura que tiene ese agua y por contacto la temperatura que tiene el gas. Además, si este recipiente está graduado, también podemos medir los mililitros, es decir, el volumen que ocupa ese gas ahí dentro. Y de esta forma obtener mediciones de temperatura y su volumen asociado, ¿no? Estos valores que te estoy mostrando en pantalla no son inventados, surgen de experimentaciones, es decir, son valores reales, con gases reales, dentro de ciertos parámetros, claro está. Y algo muy importante que tenemos que considerar es que todos estos cambios de temperatura y de volumen del gas son a presión constante, es decir, la presión vale siempre lo mismo. Bien, la presión no está cambiando. Ahora, lo que estamos viendo son tres muestras de temperatura y su correspondiente volumen. Bien, y acá nos vamos a detener un rato porque es importante tener en cuenta lo siguiente. La primera muestra tiene una cantidad de gas, que obviamente para saber la cantidad necesitaríamos saber qué tipo de gas es y cuánto pesa. ¿No? Esto sería muy fácil pesando en una balanza el recipiente con el gas en su interior. La segunda muestra, la del medio, tiene el doble de cantidad. Y la última tiene cuatro veces más que la primera, o sea, el doble de la segunda. Bien, y a simple vista podemos empezar a ver estos números, ¿no? El volumen a 50, a 100 y a 0 grados para estas tres muestras, donde lo que cambia es la cantidad de gas. Bien, tenemos el doble y cuatro veces más gas respectivamente, tomando como unidad la primera. Empezamos a ver, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, para todas las mediciones donde se tomó 100 grados de temperatura, ¿no? En la primera tenés que, para 100 grados el gas ocupa 30 mililitros. Ahora, si duplicamos la cantidad de gas y mantenemos la misma temperatura, fíjate que el volumen en el experimento, en la experimentación, se duplica, pasa de 30 a 60 mililitros. Y si volvemos a duplicar la cantidad de gas, nos vamos a la última muestra, para la misma temperatura 100 grados y misma presión, recordad que la presión no cambia, tenemos de vuelta el doble de volumen. Y eso se cumple también para las mediciones a 50 grados y a 0 grados. Ahora, fíjate que, por ejemplo, en esta escala de grados centígrados, nosotros, por ejemplo, estamos variando la temperatura también, si querés, al doble, ¿no? De 0 a 50 aumenta el doble la temperatura, pero el volumen no se duplica en ninguno de los casos. Si te fijas, si comparás entre 0 y 50 grados, tanto en el primero como en el segundo o en la tercera muestra de gas, el volumen no se está duplicando. Entonces ya empezamos a ver que las relaciones no son tan fáciles de ver entre otros valores. Acá la estrategia, vamos a darle play un rato, es tratar de hacer gráfico estos números, es tratar de hacerlos visuales.
Bien, tratar de representarlos de una forma distinta, no con números, sino vamos a tratar de representarlos en un eje, o mejor dicho, en dos ejes. Bien, lo que en el colegio aprendemos como funciones. En el eje horizontal vamos a estar poniendo los valores de volumen en mililitros, ¿sí? Ahí hay una escala que obviamente empieza en 0 y esta escala, cada rayita chiquita vale 2 mililitros, ¿bien? Las grandes valen 10. Y en el eje vertical vamos a poner los valores de temperatura, para arriba positivos, para abajo negativos. Empezamos a marcar los primeros valores, los de la primera muestra en amarillo. Vemos que para 50 grados son 26 mililitros, ahí está el puntito que representa esos valores. Cuando aumentamos la temperatura a 100, el volumen se expande a 30 y cuando bajamos la temperatura a 0, el volumen se contrae a 22 mililitros. Y ahí están los tres puntos, los tres muestras, los tres estados de ese gas. Luego, para el doble de gas lo vamos a representar con este color celeste y cuando volvemos a duplicar vamos a representar los otros tres valores con este rosa o magenta. Bien. Ahora, vuelvo a pausar un rato porque ya tenemos entonces estos 6 valores, estas tres muestras con 3 valores cada una representadas gráficamente. Lo primero que podemos decir es que estos valores representan una línea recta, cada uno, ¿no? Segmentos o funciones lineales. Yo obviamente tomé pocos valores y los redondeé un poco para que esto sea lo más fácil y accesible posible. Pero digamos, no es que simplemente se han tomado 3 valores, se han tomado muchos más valores, es decir, que podemos confiar en que estos valores representan muy aproximadamente líneas rectas. Si te fijas con atención, además de ser líneas rectas, vemos que a medida que duplicamos la cantidad de gas, ¿no? Del amarillo al celeste, del celeste al magenta, vemos que se duplica la inclinación de esta recta. Ahora, para ver esto más claro, lo que vamos a hacer es una estrategia que es proyectar o prolongar estas líneas, ¿sí? Sobre estos tres valores vamos a posicionar una regla y alargar estas líneas. Y cuando hacemos eso, cuando se hizo esto, obviamente de forma teórica, porque fíjate que vamos a valores muy negativos, cuando se hizo esto de forma teórica, lo que se descubrió y lo que se empezó a notar es que sin importar qué tipo de gas se usara y qué cantidad de gas se usara, siempre al graficar y proyectar las rectas se llegaba a un mismo valor de temperatura, menos 273 grados centígrados. Ahora, obviamente no se puede llegar a este valor experimental de menos 273 grados centígrados. No se podía hacer en el siglo XVIII. Hoy en día, si bien se ha llegado cerca, tampoco se ha logrado y lo que se entiende es que es un valor teórico, al cual es imposible llegar en la práctica, porque si lo pensamos un rato, si lo razonamos con este modelo de partículas, esto lo que me está representando es una temperatura en la cual las partículas tienen total quietud. Si analizamos, por ejemplo, qué volumen representaría, fíjate que al correrte sobre el eje horizontal, ¿no? El de los mililitros hacia la izquierda, estamos llegando hasta el cero volumen. Es decir, para llegar a esta temperatura, el gas debería ocupar cero espacio. Nada, cero volumen. Otra conclusión interesante que podemos sacar a partir de esto es, bueno, si esto es cero volumen, entonces es el valor mínimo. No hay menor temperatura, porque para menor temperatura deberíamos tener volumen negativo. Y tener volumen negativo es tan absurdo como decir que yo vacío un vaso y lo puedo seguir vaciando una vez que ya lo vacié. Ahora, vamos a pasar a otra estrategia. Fíjate lo siguiente. Si para cualquier cantidad de gas, si para cualquier tipo de gas, todas las rectas proyectadas llegan al mismo punto, ¿sí? Un punto donde el volumen vale 0 y la temperatura vale menos 273 grados centígrados, lo que podemos hacer para simplificar los datos es cambiar la escala, que es lo que va a hacer ahora la presentación. Y al cambiar la escala, lo que estamos haciendo es decir, bueno, mira, yo armo el gráfico, así que lo armo como quiero, y en este armarlo como quiero lo voy a armar de una forma que me resulte más cómoda. Entonces, voy a hacer que el volumen y la temperatura, los ejes, coincidan
en el mismo cero, es decir, en el mismo punto. Si esta es la temperatura mínima posible para los gases, entonces ahí voy a poner mi cero de temperatura. Pero al hacer esto, la temperatura ya no le puedo llamar grados centígrados, porque el cero de los grados centígrados me quedó ahí arriba. Entonces a esta escala le ponemos un nuevo nombre, no lo decidimos nosotros, ya está elegido, que es la escala Kelvin de temperatura. Y esta escala Kelvin tiene la misma proporción que la escala centígrada, pero su cero coincide con el menos 273 de los grados centígrados. Entonces tenemos que reconvertir todos los otros valores. Si decimos que la diferencia entre una escala y otra son 273 grados, entonces a menos 273 centígrados son 0 Kelvin. A 0 grados centígrados tendríamos entonces 273 Kelvin, 50, 323, etc. Ahí tenés las cuentitas para convertir de una escala a otra. Bien, esto es entonces representar de forma gráfica los valores experimentales. Y al hacer eso nos dimos cuenta de varias cosas. Que la temperatura mínima posible para los gases es menos 273 grados centígrados, que nos sirve hablar de una nueva escala que empieza en cero, es decir, que no tiene valores negativos de temperatura porque parte de la mínima posible, y que estos gases se comportan de forma lineal, de forma proporcional. Ahora, si yo quiero sacar conclusiones de esta forma, estoy obligado a trabajar con gráficos. Es más cómodo trabajar con ecuaciones, con fórmulas. Entonces, como estos gráficos son funciones lineales, lo único que tenemos que hacer es recordar un poco de matemática de función lineal, donde la ecuación de la recta es esta que está en pantalla. Ahora, en nuestro gráfico, el eje vertical no es Y y el eje horizontal no es X. Así que cambiamos esos números. ¿Bien? La b larga en la ecuación de la recta es el punto donde las gráficas cortan al eje vertical. Ese punto es 0, ¿sí? 0 de temperatura porque estamos en escala Kelvin, así que lo reemplazamos por 0. 0 sumando no cambia el resultado de la cuenta, así que lo quitamos. Y esa m que representa la pendiente la vamos a despejar pasando el volumen dividiendo. Y fíjate lo siguiente, la pendiente, recordá, acá nos está cambiando en función de la cantidad de gas, ¿no? Teníamos que la recta celeste es el doble de cantidad de gas que la amarilla y que la magenta es el doble que la celeste y 4 veces la amarilla. Es decir que la pendiente acá me está representando una relación con la cantidad de gas. Así que en vez de ponerle m de pendiente le vamos a poner c de cantidad. Lo que tenemos en claro es que como son líneas rectas, si yo no cambio la cantidad de gas, la relación entre temperatura y volumen se me mantiene constante. Eso es lo que me está diciendo esa cuentita ahí. Temperatura sobre volumen igual cantidad. Si yo no cambio la cantidad, entonces la relación entre temperatura y volumen no debería cambiar. O dicho de otra forma, si yo no cambio la cantidad, siempre voy a tener una línea recta para temperatura y volumen graficado. Ahora, si tomo esta ecuación T sobre B igual constante o cantidad, puedo empezar a verificar estos valores que tenemos ahí experimentales y desde luego sacar una forma de predecir qué volumen va a tener cualquier gas conociendo solamente la temperatura o al revés. ¿Qué temperatura va a tener cualquier gas conociendo solamente su volumen? Pero, y muy importante decirlo, esto solo funciona si nos valemos con la escala Kelvin de temperatura. Entonces tenemos que convertir grados centígrados a grados Kelvin. Fíjate entonces que si dividimos parte con parte, ¿no? El primer valor con el primer valor, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, esa división me da un valor constante, un valor que se mantiene siempre igual. En este caso me dio 12,4 aproximadamente grados Kelvin sobre mililitros. Esto lo que me permite deducir entonces, de vuelta genéricamente, es que estas tres divisiones me dan el mismo valor, por lo tanto las puedo igualar, y si las igualo puedo decir que, bueno, la temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2, etc. Bien, no voy a hacerlo con las otras cantidades, creo que ya se entendió, lo podés revisar si querés, pero bueno, conclusiones. Existe una relación directa entre el movimiento de las partículas de un gas y su temperatura.
Para todo gas, la temperatura mínima teórica es de menos 273 grados centígrados. Resulta práctico el uso de una escala absoluta de temperatura, la escala Kelvin, para simplificar simplemente. ¿Ok? Con estas relaciones podemos cambiar de una escala a la otra. Segunda conclusión. Para todo gas encerrado y sometido a una presión constante, se verifica la proporcionalidad directa entre su temperatura y el volumen que ocupe. Y esto que te estoy diciendo con palabras y que ves ahí escrito, también lo podés representar con esa cuentita matemática muy simple. Lo interesante de todo esto es que podemos predecir qué volumen tendrá o qué temperatura tendrá un gas a presión constante y encerrado siempre que conozcamos uno de los dos valores. ¿Bien? En otras palabras, los cambios absolutos de temperatura, absolutos porque la escala de temperatura empieza en cero, sobre un gas encerrado a presión constante, se verán replicados en el volumen ocupado por dicho gas.